Vale, bueno, bienvenidos. Daniela Flores Abún por acá, periodista, terapeuta transpersonal. De hace ya hartos años estoy con estos conversatorios. Es segunda vez que tenemos de invitado a Sergio Salinas. Hoy día vamos a conversar con él y nos tiene, más que conversar, nos tiene una presentación, pero muy estupenda. La estuve ahí revisando en la tarde. Así que para todos los integrantes de la comunidad privada, el curso de terapeuta en regresiones días pasadas, el curso de canalización y mediunidad que ya se van sumando las personitas, lo dejé libre, así que se pueden ir sumando, yo no les voy a dar el acceso. Vienen, bueno, ¿quiénes son los que están integrando esta comunidad privada? Personas que están inscritas en mis cursos, ya personas de Argentina, Estados Unidos, California, Australia, así que la comunidad ha ido creciendo, estoy muy feliz, muy contenta, y además se suma también que hay otra sorpresa, que el día sábado en la tarde, a las 18 horas, los dejo a todos invitados, porque como bien ustedes saben, yo soy parte del Instituto para Psicología de Chile, va a lanzar su revista digital. Así que a las 18 horas, Sergio también es parte ahora del instituto, así que feliz porque ya estas redes han ido creciendo y por lo mismo para las personas que me están viendo recién, para las personas que recién se están sumando a la comunidad, que antes era Integral Chile, ahora pasó a mi nombre, Daniela Flores Boone, Experiencias Transformadoras para su Alma, así se llama la fanpage, es necesario que se inscriban en la comunidad. Pueden hacerlo a través del formulario de acceso o vía listados de difusión que son los WhatsApp. Hoy día había personas que me habían dicho, Dani, llego tarde a ver los correos. Bueno, la forma más fácil es a través del listado de difusión. ¿Por qué? Porque es un espacio, primero que todo, contenido terapéuticamente. Segundo, de mucho respeto. La comunidad son cerca de 6.000 personas, pero esas 6.000 personas yo me aseguro que son personas que nos interesan temáticas de la parapsicología, que son personas que nos interesa el desarrollo humano integral, personas de Chile, de afuera, pero una comunidad pequeñita, pero de absoluto resguardo. Así que pierdan cuidado, inscríbanse con confianza a través del sitio web, que es www.danielaflores.cl, dice ahí formulario de acceso, o bien lo más fácil, a través de los listados de difusión, que yo les envío en la semana 2 veces información. ¿Vale? Así que bueno, ahora vamos a comenzar. Bienvenido Sergio, por ahí estás, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿cómo me escucho? Te escuchas perfecto, te ves también muy bien. Así que Excelente. te voy a compartir pantalla. Ahí ya se están integrando los alumnos, Colombia, están atrasados, son las 8. 8 hoy la Colombia, Agustín ya ingresó, pero bueno, voy a comenzar porque les dejé libre acceso, así que yo no voy a estar, ahí está integrándose Perú, Mirko, bueno, comencemos. Sergio, primero que nos contara un poquito, yo ya te presenté, pero si quieres, te doy la palabra mientras yo Ujú. veo la diapo. Bueno, primero, buenas noches a todos los que estamos aquí compartiendo. Espero que generemos energía y vibraciones absolutamente positivas, que estoy seguro que va a ser así. La idea es no hacer una clase magistral, sino ir compartiendo conocimiento y después de las preguntas vamos a participar todos. La idea es sintetizar algo que es muy complejo. O sea, en una hora hablar sobre la reencarnación es una tarea titánica, pero vamos a tener ayuda para hacerlo lo mejor posible. Ayuda de todos nuestros maestros, de Chile, Exacto. Colombia, más allá, Perú, de todos los que están acá. Ya, voy a empezar a compartir pantalla. Déjenme. Ven chiquitita la lámina, ¿cierto? Ahora la van a ver en grande. Ya, ahora sí. Ya, ahí estamos.
Margarita, yo te estoy viendo a ti de frente, así que ves la lámina en grande, haceme así, ¿sí? Ya, grande. Ya, Perfecto. Sergio. Bueno, el título de esta charla es La creencia en la reencarnación. Los casos de Gabriela Mistral y Jaime Galté, y los escogí a ambos porque me parece que son personas absolutamente representativas de mundos distintos. Una es la más grande poeta chilena, ganadora del premio Nobel, y la otra persona, que es Jaime Galté, para los que no lo conocen, fue un destacado académico de la Universidad de Chile, abogado, y al mismo tiempo quizás uno de los medios más importantes, no solo de Chile, sino de América Latina. Entonces, en función de este concepto que es creencia, partimos esta charla. Pero antes quiero motivarlos con una frase que no es ni de Jaime Galté ni de Gabriela Mistral, sino es una persona muy conocida por su trabajo en la materialidad, en el mundo normal y por su creatividad, que es Henry Ford. Y él señala, comillas, la genialidad es experiencia. Algunos piensan que es un don o un talento, pero es el fruto de la larga experiencia, de muchas vidas. Y en esta charla nos vamos a topar con eso, con estos personajes que desde la ciencia al mismo tiempo tienen una visión, una creencia, y yo diría, más que eso, una vivencia en torno a este concepto que vamos a ir desglosando ahora, Dani. Partamos con la primera de las. Creencia se asoció en la Edad Media con fe, pero posteriormente se ha ido separando. Y eso es importante. O sea, tomemos creencia en términos no religiosos. Reencarnación, ¿cómo lo podemos sintetizar? Y tomando varios autores, varios libros de distintas épocas, y esto es importante señalarlo, o sea, los libros hay que leerlos cada uno en el momento, en el espíritu de la época que tenían, en el Zeitgeist, como se señala en alemán con esa frase que es tan correcta. Lo importante es comprender esas cronologías porque van a ser parte del debate de este concepto durante toda su historia. Creencia consiste en que la esencia individual de nosotros, las personas, los humanos, los encarnados, tenemos alma y tenemos un espíritu. Y la reencarnación es volver a una nueva vida, en un nuevo cuerpo, o en una forma física, plantean también algunas religiones, después de nuestra muerte biológica o después de nuestra desencarnación. Hay conceptos que se van a repetir en religiones, en escuelas filosóficas, que me parece importante señalarlo. Esto va a quedar grabado, así que lo pueden ver y anotar los nombres, porque cada nombre va a ir en función de alguna religión o de alguna escuela. Pero en el fondo se sintetizan todos en una unidad. Metempsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, y psique, espíritu, alma. Transmigración, que es migrar a través de otro, otra, algo o alguien. Reencarnación, volver a encarnar. Y renacimiento, volver a nacer. Yo ahí le coloco dos láminas que tratan de representar estos conceptos. La de la mano derecha está tomada un poco del platonismo y la coloco intencionalmente porque desde la caverna, que son esas sombras que se ven, hay un largo transitar. Y el platonismo va a ser clave, y el neoplatonismo también, en la evolución de este concepto. Dani, la próxima diapositiva. Como yo les señalaba, el vocablo, el concepto, reencarnación, ha estado presente siempre, siempre en la historia
humana. Y por ende también ha estado presente en las religiones antiguas e incluso actualmente ha vuelto nuevamente con una fuerza tremendamente importante. El hecho que estemos hoy día aquí compartiendo y espero generando estas vibraciones positivas de este encuentro, nos muestra que en momentos de crisis se produce un despertar de conciencia. Y eso ha sido así en determinados momentos de la historia de la humanidad. Y en momentos muy arcaicos, muy antiguos. En la Edad Media, en el Renacimiento, posteriormente también ya en la entrada del siglo XX. Donde religiones, escuelas filosóficas tienen un debate y una reflexión en torno a sus creencias, sus valores y sus virtudes, que se van a entremezclar en este concepto. Por ejemplo, y aquí les coloco dos libros que me parece que son claves para los que se están iniciando, que es el libro tibetano de los muertos y el libro de los muertos de los antiguos egipcios. Hay algunas series muy buenas de History Channel, por ejemplo, que ustedes pueden ver en YouTube. Hay numerosos libros al respecto, pero donde se toca esta temática. Y quizás muchas veces la dejamos de lado por nuestras creencias dogmáticas y no nos ampliamos un poco a estas reflexiones, que muchas veces son más preguntas que respuestas. Por ejemplo, las religiones de origen dármico, que dan origen al hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, que es la rueda del karma, que todos nosotros, y yo creo que en el trabajo que hace la Dani, que se agradece todos sus aportes que ha hecho realmente a estas reflexiones, son tremendamente importantes. El karma vuelve, después de muchos siglos, a ser un concepto conocido y utilizado por muchos de nosotros. Mientras que las buenas acciones o los métodos religiosos, los métodos filosóficos e iniciáticos, los podemos categorizar también en un concepto que es muy hermoso y del cual también existen libros en la actualidad y libros en el pasado reciente y libros en la antigüedad, que es el buen propósito, el Dharma, que en algún momento algunas religiones y escuelas filosóficas señalan, va a causar que dejemos este ciclo de encarnaciones y pasemos, después de cruzar el umbral varias veces, a otro estado distinto. Los egipcios enseñaban la doctrina de la reencarnación, que era parte de la religión egipcia y que también va a tener una importancia capital en las distintas visiones, reflexiones y escuelas que existen hasta la actualidad. Hay una ruta que marcan los egipcios hace miles de años. Ahí ustedes pueden ver la imagen abajo, que lo vamos a ampliar, que es que tenemos que rendir juicio. Y eso también es parte de muchas de las religiones, donde está ese concepto. ¿Cómo hemos sido nosotros en esta vida? ¿Hemos sido buenas personas? ¿Hemos pensado bien? ¿Hemos sentido bien? ¿Y hemos actuado bien? Que ese triángulo que don Jaime Galté nos enseña, pero que viene desde las escuelas mistéricas de Egipto. Esto es mucho simbolismo, es mucha imagen, y ustedes van a ir viendo que hay una relación, una simbiosis entre distintos lugares, distintos países. Karma, reencarnación y cristianismo. Este es un texto antiguo, pero que me parece que es importante para ir viendo cómo en el tiempo presente seguimos debatiendo sobre estos conceptos. Por ejemplo, el teósofo Pabli sostiene que en la sabiduría del rey Salomón se afirma que el nacer en un cuerpo sin lacra
por ende inmaculado, era la recompensa que teníamos al encarnar nuevamente. Y ahí está ese concepto de portarse bien, actuar bien. En el sistema cristiano, o católico más bien dicho, se rechaza, y lo voy a explicar más adelante, el concepto de reencarnación. Sin embargo, han habido varias reflexiones, discusiones, debates en torno a algunos textos en particular. Por ejemplo, en Lucas 1:17, el ángel dice que Juan vendría, comillas, con el espíritu y el poder de Elías. Orígenes, que es uno de los principales y quizás más desconocidos padres de la Iglesia Católica, sostiene, comillas, cada hombre recibe su cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Entonces, son dos conceptos que existen en la Iglesia Católica también, que dejan ver este debate que va a estar presente y que ha estado presente y que va a seguir presente en la historia de la humanidad. La próxima diapositiva. Gerard Encausse Papis, en un texto llamado Reencarnación y Religión, apunta a que la reencarnación está también presente en la parábola del ciego de nacimiento, castigado, y remarco acá, por sus pecados anteriores. Es un concepto para la reflexión. Y él señala, además, que, comillas, la religión cristiana es continuación directa de la egipcia. Y cada uno de los evangelistas está representado por un símbolo, que es una de las 4 formas de la esfinge: la cabeza humana, el ángel, el águila, el león y el toro. La idea de la reencarnación formó parte de las enseñanzas secretas de la Iglesia, como sucedía con la mayoría de las ideas de la iniciación egipcia. Gerard Encausse Papis está ahí en la foto de la mano izquierda, y más adelante en esta charla ustedes van a conocer un poco más de él. La imagen de la derecha es la representación de estos símbolos que se repiten también en el tiempo y en distintos autores. La creencia en la reencarnación está presente nuevamente en el platonismo, pero antes ya había otros filósofos como Píndaro, Pitágoras y Empédocles que lo habían señalado. Como yo les señalaba en esa imagen, los antiguos egipcios afirmaban que las almas de los muertos cruzaban, perdón, los griegos también, y ahí coloco la foto de Pitágoras y la importancia que va a tener el neoplatonismo en este avance de reflexiones en torno a este concepto. En el caso griego, que toma mucho de la enseñanza egipcia, muchísimo. De hecho, el concepto de Tot, el dios Tot, toma el nombre de Hermes en el tema griego, y que posteriormente toma el nombre de Mercurio en el caso de los romanos, pero representa al final, aunque tenga alas en el caso romano, aunque tenga un báculo distinto, un concepto que es la sabiduría, la palabra. Tot es el escritor de los dioses. Los griegos afirmaban que las almas de los muertos cruzaban en barca el río Estigia para entrar en una inmensa región subterránea, conocida como el reino de los muertos. Allí las almas eran sometidas a juicio. Nuevamente el concepto de juicio, de evaluación de nuestras vidas. Y o bien se les sentenciaba a sufrir tormento en una prisión de murallas altas, o bien se las destinaba a la felicidad absoluta del Eliseo. Los gnósticos cristianos, estamos hablando del siglo I, del siglo II después de Cristo, no se doblegan ante la iglesia oficial que se comienza a formar,
y defienden conocimientos distintos. Y aquí se producen lo que se empiezan a denominar las herejías. El hombre es capaz de llegar por sí mismo al conocimiento. Y esto se va a repetir posteriormente. Algunos de estos escritos coinciden con los que la ortodoxia había condenado como heréticos. El pensamiento gnóstico también va a tener una importancia capital en la evolución de este concepto en las distintas escuelas filosóficas e incluso religiosas. Yo ahí les coloco dos libros que me parecen bien importantes si alguien quiere profundizar en esta materia. Y en YouTube pueden encontrar actualmente documentales sobre los gnósticos que son sumamente interesantes. Y eso tiene una respuesta y la vamos a ver ahora. Pero antes trasladémonos desde el Medio Oriente, desde África, desde Asia, a otras zonas. Los celtas, influenciados, en ese tiempo todos lo sabemos muy bien, que viajar de una zona a otra tomaba muchísimo tiempo. No había internet, no había nada, sino los conocimientos llegaban casi oralmente, de boca en boca. Y estos viajeros aportaban conocimientos distintos que se sincronizaban también con los conocimientos propios y las creencias que existían en algunas latitudes. Entonces, el concepto de reencarnación, como yo les señalé, está presente en todo Asia, Japón, China, India, el norte de África, pero también llega a los sectores europeos con fuerza. Todavía estamos antes del siglo III. Estamos en un momento donde se consolida también una religión. Ese hermoso símbolo celta que está ahí sintetiza un poco de las creencias antiguas, antiquísimas, que increíblemente tienen aparejados los mismos conceptos o ideas, quizás con otros nombres, en distintas partes del planeta. Los celtas sostienen que el alma no muere y que después de la muerte pasa de un cuerpo a otro. El principal objetivo de toda educación es, en la opinión de ellos, imbuir a sus eruditos de una firme creencia en que el alma no se destruye. Simplemente pasa al morir de una vivienda a otra, de un cuerpo a otro cuerpo. Su doctrina dice que despoja a la muerte de todos sus terrores, sus miedos. Y eso permite, y estamos ya hablando a un nivel de iniciático, druida, de que sí se puede llegar a desarrollar una forma más elevada de nuestros valores. Sin embargo, sabemos que en la historia de la humanidad todo se ordena y hay otro concepto que aparece y que ha aparecido siempre en la historia, que es el poder. Y obviamente, como somos humanos imperfectos, buscamos el poder. Entonces, rápidamente nos ordenamos en función de lo que nos permite tener ese poder. En el concilio de Nicea, con el emperador Constantino, que se realiza en 325 a.C., es uno de los momentos claves porque se ordenan los diferentes escritos, documentos, reflexiones, visiones históricas, experiencias en torno a esta nueva religión que iba naciendo. Y donde también ya se combate una primera herejía, el arianismo. En síntesis, el arianismo lo que plantea es que el hombre, por sí mismo, puede alcanzar y puede ver y puede contactar a Dios, porque ya eliminamos los conceptos de dioses,
que sin embargo en filología van a estar presentes hasta la Edad Media. Entonces, es el primer momento donde se ordena esta nueva religión. En el sínodo de Constantinopla de Justiniano, que es 200 años después, 543, se elimina ya formalmente el concepto de reencarnación. La siguiente, Dani. Sin embargo, estas creencias antiquísimas, algunos lo denominan posteriormente los conocimientos primordiales de la humanidad, y algunos lo asocian de que son transmitidos por seres superiores, siguen existiendo de una manera más reservada, secreta, en muchos casos, sobre todo de los perseguidos por las herejías. Muchos de ellos viajan hacia otros lugares, hacia otros países, donde entregan sus conocimientos. Uno de estos grupos importantes, y ya me paso 10 siglos rápidamente, desde el siglo II al siglo XII, son los cátaros. Yo tuve la suerte de conocer a 2 cátaros, porque ellos viajan de a 2, incluso hasta la actualidad, que vinieron a Chile. Y ellos tienen un centro sumamente importante en Barcelona, pero también trabajan en Francia, tal como lo hicieron en el siglo XII. Y son personas realmente increíbles, que transmiten una paz, una tranquilidad notable. Ellos se llamaban a sí mismos los puros, y tenían que ver también con un grupo que existía en Asia, en la zona de Rumanía, Hungría, que eran los bogomils o bogomilos, que mezclaban un poco ya lo que era el maniqueísmo, lo bueno y lo malo, la maldad y la bondad, con el cristianismo. Y ya se produce una primera síntesis en torno a esto. Quiero remarcar 2 puntos, y que tienen que ver con el tema de la reencarnación, aunque no lo crean. El reconocimiento del principio femenino en lo divino. Dios era tanto hombre como mujer. En los primeros escritos herméticos se hablaba de un Dios que era al mismo tiempo hombre y mujer, porque era capaz de engendrar, aunque fuera por el verbo. Pero aquí se marca ese tema, y se le da una importancia a la mujer. Sofía, la sabiduría. Y esto alienta ya en el siglo XII esta reflexión en torno a la participación de las mujeres en temáticas filosóficas, de reflexión e incluso religiosas. El segundo concepto es metempsicosis, que como les mostré en la segunda lámina, está presente siempre. Un alma renacería continuamente hasta que renunciara al mundo por completo y escapara de la encarnación. Pero ese escape se produce por las buenas obras, el buen actuar. Bueno, los cátaros, para los que no lo saben, fueron una tercera herejía que la historia fue quemada. Y en este caso fueron quemados la mayoría de los cátaros. Incluso la última resistencia se hace en un castillo que es maravilloso, que todavía existe en el sur de Francia, Montsegur, donde fueron quemados en la hoguera. Tal como aconteció también con los caballeros templarios, que también trataban de hacer este sincretismo entre distintas religiones, tomando los mejores conceptos. Distinguido Rosacruces, que es la otra orden que viene de esta misma lógica, podemos encontrar a personas como Kant, Goethe, Debussy, Galileo Galilei, Eliphas Levi, John Dee, que trabajó con la reina Isabel en Inglaterra, Baruch Spinoza, René Descartes, Da Vinci, Nietzsche. Eso es para señalarles que la cultura, la filosofía, se da estas búsquedas también, y que muchas veces nosotros las vemos muy alejadas de lo que es lo concreto, lo material.
Pero estas personas, muchas de las cuales, y después podemos tocar el tema de un gran científico como Newton, están siempre presentes y muchas de sus reflexiones, más que cálculos matemáticos o físicos, dicen relación con una reflexión en torno a lo que pasa en el medio. Llegamos, pasando por el movimiento Rosa Cruz, a la teosofía. Y ya estamos rápidamente en el siglo, fines del siglo XIX. ¿Y por qué es importante la teosofía? Porque Gabriela Mistral es teósofa en su juventud. Y acá se produce también una imbricación entre religiones, conceptos, escuelas provenientes del Oriente. En este caso, fundamentalmente, la India toma un rol fundamental. El tema de la reencarnación viene con fuerza, con mucha fuerza aquí. Por ejemplo, Gabriela Mistral tiene textos muy importantes sobre Krishnamurti. Y además ella toma contacto con teósofos de toda América Latina. Y participa también en esta idea del concepto de mujer. Y es una de las mujeres que más impulsa el crecimiento de organizaciones de mujeres en América Latina, fundamentalmente en Centroamérica. México, Guatemala, hasta el día de hoy, tienen organizaciones, el nombre de Gabriela Mistral. Y estamos hablando de organizaciones tanto culturales como filosóficas. Es una síntesis de estos conocimientos ancestrales con las nuevas ideas y las nuevas reflexiones que van surgiendo. Y aquí solo quiero marcar algunos temas que empiezan a aparecer. La reencarnación, la mediunidad, los fenómenos extrasensoriales, podríamos llamarlo en conceptos parapsicológicos, y el fluidismo también. Estas ideas que empiezan a debatirse. Ya estamos en 1889 y tiene un desarrollo importante en América Latina. Destacados poetas, además de Gabriela Mistral, destacados políticos en América Latina pertenecen a estas reflexiones. Entonces, teosofía va a seguir fuertemente con Gabriela Mistral. Y entramos al rosacrucismo y el martinismo con Jaime Galtés. Y es lo mismo que yo les señalaba, o sea, Gerard Encos aprende de estas escuelas, de estas enseñanzas históricas que existían, y las sintetiza y crea distintas organizaciones, donde se vincula también con destacados personajes que van a tener una importancia en la historia del esoterismo. Fundamentalmente, el tema de la reencarnación es clave en el martinismo, y es clave también las enseñanzas que vienen de Egipto. El libro El Escarabajo Sagrado, que es un libro pequeñito, que sacó el Círculo Martinista de Chile en el año 1972, pero fue escrito mucho antes, es una síntesis de vivencias que llegaron a don Jaime Galtés. Este libro se escribe después de su muerte, él fallece en 1965. Pero en este libro se sostiene, en este pequeño libro, que don Jaime Galtés fue una encarnación de un sacerdote de Akenatón IV, el faraón rebelde, el primer faraón monoteísta que rompe con el politeísmo después de siglos en Egipto. Reencarna posteriormente en Louis-Claude de Saint-Martin, que es el filósofo que da nombre al martinismo, y posteriormente encarna nuevamente en Jaime Galtés. Se puede sostener, y aquí le coloco símbolos que rápidamente sintetizan esta evolución histórica, que la reencarnación ha sido el faro luminoso de toda la antigüedad. Ha estado presente, ya sea apoyada o criticadamente en todas las religiones. En algunos momentos es aceptado, en otros momentos es criticado, es sacado incluso de los textos sagrados,
pero vuelve a aparecer con fuerza. Y vuelven a aparecer estos conceptos. La próxima, Dani. Los símbolos también se entremezclan. Y un destacado teósofo que posteriormente crea otro método, que es la antroposofía, de Rudolf Steiner, tiene un libro que también se lo recomiendo, que se llama Christian Rousseau, que es un símbolo fundamentalmente del renacer de estos conocimientos ya en la época posterior al Renacimiento, ya estamos hablando de 1800, donde en Europa viene un resurgir en función quizás de las crisis políticas, económicas, sociales, culturales que se viven. En esos momentos hay un despertar intelectual y hay un equilibrio. Y donde se rescatan conceptos desde las filosofías orientales, china, hindú, con lo que proviene de estos conocimientos primordiales. La próxima, Dani. Gabriela Mistral vive una contradicción toda su vida, pero es una contradicción en términos de que ella siente y vive distintos conocimientos y reflexiones, pero en torno a cómo se le entregan en la actualidad. Ella, cuando joven, pertenece a una logia teosófica, Destellos, en Antofagasta, cuando tenía antes de los 20 años, pero posteriormente ella sigue conectada con personas. Una cosa es leer a Gabriela Mistral en los libros, en las poesías maravillosas y en los textos que tiene. Recomiendo los textos en prosa sobre San Francisco, que son maravillosos y quizás muy desconocidos en nuestra historia. Pero ella siempre en sus cartas, que por suerte todas ellas están en Memoria Chile, ustedes las pueden buscar y están al alcance de todos nosotros en la Biblioteca Nacional, uno puede ver que siempre está presente estos conceptos. Les voy a leer esta frase rápidamente de Gabriela Mistral para que cumplamos rápidamente la hora y podamos conversar. Ella siempre reflexiona y se cuestiona, pero siempre marca este punto. Esta parte me parece muy hermosa. Es la única transacción para consentir en volver. No me hace ninguna gracia vivir de nuevo metida en un mismo cuerpo 40 años. Comer media vida los frutos de un solo clima. Y salir a ver el mundo. A buscar mi visita de cortesía a los paisajes extranjeros. Cuando los pobres ojos seniles ven solo ruca, donde hay sirena encarnada, y nombran bosque a secas, el lugar donde los elfos de la luz alfilean el follaje de todos lados. Hay en manera, mis amigos, que cuentan con influjo sobre la, comillas, rueda de los nacimientos, de acomodarme esta combinación. Como yo les señalé, luego de que Gabriela Mistral perteneciera a la teosofía en Chile, siendo joven, ella escribió algunas poesías maravillosas. El himno al árbol, por ejemplo, se lo manda primero a una revista teosófica acá en Chile. Posteriormente ella entra en cuestionamientos, como muchas personas al ir avanzando de edad, con respecto a la teosofía, pero nunca se aleja totalmente de ella. Y ella sigue escribiendo y participando y leyendo libros. Ella tiene un gran amigo, que era un teósofo español, Zacarías Gómez, que era de Antofagasta, cuando ella perteneció a la teosofía. Zacarías Gómez, que tenía muchas propiedades en Antofagasta, vende muy económicamente, abandona todas sus empresas, negocios, y se viene a Santiago y crea lo que se llamó la Librería Orientalista, que estaba frente al Congreso, en un pasaje que hay chiquitito, y donde ahí empiezan a llegar estos libros y estas enseñanzas. Bueno, son las 20:36. Dani, podemos pasar a preguntas, si te parece.
Vale, déjame acá. ¿Hay otra lámina que quieras presentar que yo te la vaya, que sea La última, importante? Ya. la última. Estoy trabajando un texto, por eso la cantidad de láminas, porque aproveché de trabajar y seleccionar. Mucho de este material está en el libro ¿Esa? Lecciones de la Divinidad, exactamente, la anterior, la otra, la anterior, Esa. esa, sí. Dejémosla ahí y mientras eh, conversamos. Vale. Yo hay algo que me llamó la atención. Ujú, Voy a bajar esto y después la coloco. Esto, aprovechamos un poco de que tú sabes del tema esto de las crisis, que tú lo mencionaste, que en cada crisis social, política, hay un cambio, como que las almas tienen un despertar. Y si eso yo lo llevo a todo lo que está ocurriendo a nivel humano, ¿cuál es tu visión? ujú. Bueno, creo que actualmente estamos viviendo una crisis que no solamente es político, social, económica, sino que es una crisis ética, que es tremenda, tremenda, y de la cual con las nuevas tecnologías y todo a veces no nos damos cuenta de lo que Mm. estamos viviendo. Un ejemplo muy simple que lo vi recién, lo escuché justo antes de la charla, en la charla de otros amigos que hablaban de lo que pasó con esa marea humana que ingresó al recital de Daddy Yankee, Acá en Chile, creo que para acá la en gente que Chile. está afuera, que hay un Sí, recital acá en Chile y que pasó en Bolivia también. O sea, también. había pasado en Bolivia y pasó en Chile. Y que era algo absolutamente previsto, pero donde la gente estaba contenta de pasar a llevar lo establecido, lo Mm, permitido. Y se jactaba de eso. Pero fuera de eso, estamos en un momento, y eso le toca a toda a la gente de Colombia, a la mm, gente de Perú que está acá, que vivimos una pandemia que es tremendamente compleja. Estamos con un problema económico serio, estamos con un mm, problema que se viene de seguridad alimentaria que no hemos dimensionado. mm, No solo es la guerra de Ucrania con Rusia en torno al aumento de precios de los cereales, sino también al aumento de precios de la agricultura en general. Y cada uno de nosotros lo vive en sus países. Pero al mismo tiempo tenemos conflictos armados. O sea, el de Rusia, Ucrania es uno. Tenemos más de 50 conflictos armados en todas partes del mundo. Hay una analogía que a mí me gusta mucho, que son los locos años 20 del siglo XX y los locos años 20 del siglo XXI. mm, Tuvimos la peste española, mm. tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos los ismos, ideológicamente hablando, los distintos ismos, de un lado y de otro. Y actualmente estamos viviendo algo similar, Mm. COVID-19. Sí, lo pregunto, Sergio, porque en una de las láminas Uh -huh, dijiste que em, como que está la necesidad de esta crisis o política o social o de alguna enfermedad para que el alma evolucione. Lo que pasa es que al a vivir las crisis, eso Gabriela Mistral lo dice mucho en sus textos, lo que hice en la vida anterior ha significado que pague en esta vida con este karma. No creo que sea el caso de todos, porque todos somos distintos, pero sí, no es que sea necesario, sino que cuando pasa, el hecho que hayamos estado introspectivamente dentro de nuestras casas, usando mascarillas, teniendo que hablar, dialogar, nos provoca un despertar distinto. Y nos provocó, yo creo, un despertar distinto. No somos los mismos, o sea, era cosa de ver los animales, por ejemplo, Mm, cómo actuaban, o sea, era un sistema, era lo que... y eso viene también aparejado con momentos importantes. Hay, yo creo, dos temas históricos que son importantes antes de la pandemia, que es uno, la encíclica
del Papa Francisco en torno a la naturaleza, que toma el nombre Laureato Si, que toma el nombre de Francisco de Asís, en alguno de sus escritos, y lo que plantea Naciones Unidas con respecto al 2030. O sea, somos un sistema. Y eso se plantea en estos debates antiguos. Y al saber que somos un sistema, nuestra actuación en la vida encarnados es distinta. Deberíamos ser mejores personas. Y yo creo que nos encaminamos un poco a eso, a estas reflexiones. Si alguien quiere hacer una pregunta, me la puede mandar por chat o hacerla. Y la otra matemática que te quería llevar, porque esta historia, no historia en realidad, esta área de la vida de Gabriela Mistral no es muy conocida. Tú ahora sacaste un libro, ¿cierto? Ese ya Sí, está disponible. sí, está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. Gabriela Mistral y su desconocida historia espiritual. Existen también dos libros que van en la misma línea, que salieron casi en sincronía, como diría Carl Gustav Jung, lo cual me parece espectacular, porque mientras más libros salgan respecto a esta temática, es mejor. Y van en función de esto, de estas reflexiones. El cuestionarse es positivo, no es negativo, uno puede cuestionarse y es necesario. Hay una frase que dice, el que no se ha cuestionado nunca todo, no puede seguir evolucionando. Y la dijo René Descartes. Sí, y lo otro que pueden mandar las preguntas por el chat y yo las voy leyendo. Lo otro que me llama la atención, que bueno, como yo he tenido varios cursos de canalización y todo, también tuvo una contradicción ella. Y Galté también la tuvo, en el cual, y Alan Kardec también la tuvo en su momento, del no sentirse merecedores de tanta información. Entonces, si puedes profundizar un poco más en eso para que a las personas que están presentes acá, es como, oye, también lo que nos pasa a nosotros también les pasó a ellos. Correcto, correcto. Yo creo que eso ha estado presente siempre. Digamos, el no aceptarse uno mismo en torno a lo que tiene. O sea, yo he conocido el caso de un joven ahora que era maltratado en su colegio porque tenía ciertas facultades. Y fue tanto así, que su padre lo obligaba a colocar números y él vendía esos números a sus vecinos. Entonces, el hacer consciente de que existen esas facultades es un regalo. Y es un regalo que nosotros tenemos que traspasar y ayudar al resto. Ir desarrollándolas poquito a poquito. Y lo otro que te quería preguntar, hay una parte en el libro que tú escribiste que es de Jaime Galté, en donde habla de una serie de etapas que a mí me ayudó mucho, porque yo conocí a Jaime Galté después de que ya salí, digamos, de mi trabajo formal, y dije, wow, o sea, a mí también pasé por eso. Esto del desarrollo de la humildad, o sea, como para desarrollar las facultades mediúmnicas, que de acuerdo a las facultades mediúmnicas uno va a este proceso evolutivo, pero aparecen varias. Eso me gustaría que nos contaras un poquito. Uh -huh. Bueno, a ver, dentro de todas estas escuelas y estas reflexiones que existen, que son paralelas a las religiones, y eso lo remarco, aunque puedan tomar mucho de la enseñanza que existen, está esta reflexión. Y estas primeras reflexiones dicen en torno a cómo somos como personas. Yo te hablé de, por ejemplo, los cátaros. Ellos se Sí. visten muy humildemente y actúan así. Eso, si tomamos la figura, quizás de uno de los maestros ascendidos más importantes, que es Jesús, siempre olvidamos esa parte de su sencillez y su humildad. Bueno, eso pertenece a los estudios y a las enseñanzas mistéricas que vienen de accesibles. Piensa en Egipto, todos podían tener acceso a la religión,
todos. Incluso los esclavos que en otras latitudes no tenían esa posibilidad. Pensemos en América Latina, que los indígenas eran considerados casi no humanos, casi no reflexivos. Entonces, el concepto de humildad dice relación también con otro concepto que va muy atado, que es caridad. Si nosotros ayudamos al resto, lo hacemos desde la sencillez, desde la humildad, no desde la soberbia. No, desde la soberbia no vamos a alcanzar. En los textos herméticos antiguos, por ejemplo, se habla de los dioses, y esa ha sido una reflexión que se ha tenido. Se habla siempre de dioses, no se habla de el dios. Y los textos de, por ejemplo, de Hermes Trismegisto, que son sintetizados y pasados por el sedazo de quien los traduce, que muchos de ellos son pertenecientes a la iglesia oficial, hablan de este caminar en humildad, en sencillez, siendo que los hombres son divinos por naturaleza y son capaces de crear dioses. Y lo dice Hermes en un texto a Escolapio, que siempre se usa en términos del maestro que le enseña al alumno o al aprendiz. Y le señala Hermes que ustedes son capaces de crear los dioses de los templos. Y nos rodeamos muchas veces de dioses o de Dios en torno a estructuras. Y ahí está el concepto de poder nuevamente. El tema de la sencillez de lo sistémico también se refleja históricamente en San Francisco. Y Gabriela Mistral muere con hábito franciscano. Es enterrada con el hábito franciscano y con el voto de pobreza. Y don Jaime Galté también fue un hombre tremendamente caritativo y tremendamente humilde. Incluso lo hemos hablado con Dani en algunas charlas, hasta vergonzoso. Y que jamás cobró por ayudar a otras personas. Y yo creo que eso es fundamental. Las personas que viven la materialidad, porque ese es el dilema que ha estado presente en nuestra historia como humanidad. Sí, la materialidad versus la espiritualidad. Claro, a mí me llama la atención que esta parte de la historia de Gabriela Mistral yo no la sabía, porque el libro lo sacaste hace poco, pero de estos conceptos que uno, como para esto de la reencarnación, para aterrizarlo en el tema que estamos tratando, de que uno se va conectando a lo largo de nuestras encarnaciones, ya no sé cuánto, porque sé que no se puede saber como un número tal, y vamos acercándonos a estos conceptos de caridad, de humildad, de generosidad. Entonces, yo siempre les digo a las personas que llegan a mí como guía, como compartirle un poco mis conocimientos, yo siempre les organizo justamente estos conversatorios para que todos aprendamos, yo también voy aprendiendo. Entonces me llama la atención porque todos estos años que han ido pasando como pandemia, con todo lo que ha ido pasando, hay como de los dos bandos, digo yo, las luces y las sombras. Entonces también, a medida que nosotros vamos avanzando para reencarnar o bien las personas que ya no lo van a hacer, igual lo otro ha ido aumentando. No sé si me explico bien, es como que vamos aumentando en la luz, en el despertar, pero también qué pasa con la otra parte. Sí, o sea, yo creo que está aumentando de una manera, pero increíble. No, sí, pero hay algún equilibrio, hay algo que pasa, porque de repente a uno puede que alguien se desmotive por esta situación, en donde uno dice, chuta, aquí la mayoría de los que estamos presentes trabajamos en esto, unos desde las distintas técnicas, todos tienen sus facultades, todos tenemos nuestras facultades, entonces uno de repente dice, chuta, ¿hasta cuándo? ¿A ellos les pasaba lo mismo? ¿A Jaime Galté, Gabriela Mistral, según tus investigaciones? Claro, o sea,
se dice que hay que bajar al pozo, que toma distintos nombres. Orfeo bajó al infierno, Hércules también tuvo que bajar muchas veces para salir y ver cada vez más claro la luz. Y claro que le pasó, o sea, Gabriela Mistral piensa que hay algunas cartas que las tenía ahí en la presentación, pero están presentes donde ella siempre dice, siente que está pagando un castigo en esta vida. La soledad, por ejemplo, a ella se le suicidó una primera pareja, perdió a un niño que ella lo consideraba un hijo, y vivió mucho tiempo, además, el maltrato acá en Chile. Ella fue muy maltratada acá en nuestro país. De hecho, por eso vivió siempre, casi siempre en el extranjero. Ella siendo una simple profesora, recién con 2, 3 poesías, fue invitada por el gobierno mexicano y trabajó en el tema de la educación con niños. Y hizo un trabajo, pero fantástico, con el ministro de Educación Vasconcelos, que también era teósofo. Don Jaime también perdió a su mujer a muy temprana edad. O sea, los golpes están presentes siempre. Y los golpes pueden ser individuales, pero también a nivel de sociedad. Y por eso te remarco estos dos temas. Casi diciendo, como es arriba, es abajo, como es internamente, es también en el país o en la región o en el mundo que estamos viviendo. Estamos en un mundo de violencia. Estamos en un mundo donde la cultura de la violencia está imperando. Y lo que nosotros estamos haciendo con nuestro trabajo introspectivo que cada uno hace, es una piedrita, una arenita, un ladrillito de una cultura de paz. Y eso toca, y ha tocado a esta enseñanza ignotas que han existido en la humanidad. Y estas reflexiones que estamos haciendo son parte de eso. Y el trabajo que ustedes hacen cuando se conectan es en la búsqueda de algo bueno. Del lado blanco, del lado, como quieran llamarlo. Pero siempre van a haber grises. Y eso es importante también y lo sabiendo. Ese triángulo que aparecía en Gerard Papis, de un triángulo hacia arriba, que conecta, y otro hacia abajo, es un poco nuestro reflejo. Y la enseñanza hermética señalaban que nosotros somos el que está al medio. Tenemos contacto con abajo, pero también podemos tener contacto con arriba. Si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Puede levantar la mano porque ahora lo estoy viendo a todos. Claro, porque las últimas semanas igual me he encontrado con personas que han estado muy bien, como en el camino del proceso evolutivo, ya que están aportando, digamos, para la luz, o como le quieran llamar, semillas estelares, semillas luminosas, no sé, como le quieran llamar. Pero de repente me dicen, ¿sabes qué, Dani? Como que retrocedí. Y fui de nuevo al infierno o al inframundo, no sé qué otro nombre puede recibir, y me doy cuenta que a Gabriela Mistral, con tus relatos, con lo poco que he leído, y de Jaime Galté, que sí lo he leído, también les pasó lo mismo en un momento, por eso que yo les digo, pucha, léanse estos libros, porque en verdad que uno cuando tiene momentos un poco complicados, porque yo digo, yo no ando levitando, entonces la única diferencia que tengo un poco más de herramientas a una persona, de técnicas, de herramientas a una persona que no está ni en la parapsicología, ni en el mundo del desarrollo personal, ni en lo transpersonal, ni en las medicinas complementarias. Esa es la única diferencia. Pero de repente igual uno va como fueron ellos y como que de nuevo retrocedes un poco. Esto es dos pasos adelante, uno atrás, y Sí. es parte, pero absolutamente así. Y quien no haya sufrido o no haya vivido esta experiencia, quizás se le hace difícil poder colocarse en el lugar del otro. Nosotros en Cultura de Paz, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el lugar del otro y tratar de entender al otro. Hay una pregunta ahí de Sí, Agustín. dale Agustín, Colombia, presente. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola. Qué buena charla la que nos estás dando.
Ya. Qué buena presentación, qué buenos referentes. Óyeme, hay una cosa que me parece importante como, pues no sé si preguntar o resaltar, y es que la condición de estar en la tierra tiene como unas condiciones, ¿cierto? O sea, esto no es el cielo, esto no es el infierno, como pues algunos referentes, ¿cierto? Simplemente estamos acá y venimos a hacer, esto es un trabajo donde hay unas polaridades muy fuertes, ¿cierto? Y uno tiene que ver dónde se ubica, pero siempre va a estar y siempre ha existido y es parte del estar acá, ¿cierto? O sea, yo pienso que volverse uno luz es muy particular, como volverse tanta oscuridad. Yo creo que las dos cosas son importantes para estar acá, ¿cierto? O sea, que exista la luz o lo que quieran llamar, pero algo que sea más claro y algo más oscuro, porque si alguno se acaba, deja de existir el otro, y me parece muy importante. Y además oscilamos, ¿cierto? Una vez, yo creo que en unos momentos, unas vidas anteriores no éramos tan buenos, éramos más malitos, más oscuritos, y de pronto en esta vida sí, pero no sé si en la que vamos a volver como seremos. Y yo pienso que también es como tranquilizarnos frente a un exceso de información que se tiene, y hay que depurarse, hay que decantarse, hay que centrarse y decir, sí, esto es lo que estamos viviendo, pero vivámoslo como con paz, con tranquilidad, con sabiduría, ¿cierto? Que a mí yo pienso que el asunto de la sabiduría, vivir con sabiduría, y vos lo has llamado como a la sencillez, que me parece muy bonito, ¿cierto? Lo sencillo, no la simplicidad es otra cosa, pero una vida más sencilla, más propia, más austera, viendo uno como estas explosiones tan exasperadas de violencia y de materialismo, ¿cierto? Por ahí. Me parece una tremenda reflexión, Agustín, y yo creo que da en el clavo absolutamente. Creo que los temas personales de repente ayudan a entender. A mí, en mi caso, me coincidió vivir en el campo, después de estar en la ciudad, ahí con todo el ruido y todo, y pasar la pandemia en el campo. Yo jamás en mi vida había tenido una gallina, no sabía lo que era tener un huevo. Y resulta que ahora las gallinas son parte de mi familia. Los huevos que ahí salen son los que nos dan alimento. Eh, Tenía un perro en Santiago, pero es distinto. Acá tengo dos pastores alemanes que me cuidan la casa y son los guardianes. Y recorren la casa y vigilan y protegen. Y tengo gatos, que tampoco tenía gatos. Y los gatos duermen encima de mis hijos. Y ya están grandes, pero no importa, los gatos duermen en la noche, se les colocan encima, nos cuidan que no hayan ratones, pero al mismo tiempo comparten y viven. Es una experiencia súper sencilla, pero al mismo tiempo súper grande, porque también con los vecinos tuvimos que pasar el tema de la pandemia, apoyarnos entre nosotros. Nosotros vivimos teniendo un pozo de agua y tuvimos que arreglarlo en un momento y todos trabajar juntos. O sea, cosas que de repente en las grandes ciudades se pierden totalmente. Y que grupos como estos, como este, permite vivir y ese egregor que yo les dije que íbamos a tener al comienzo. Entonces, tampoco quise saturarlos de demasiada información, sino llamarlos a la reflexión. Y que ojalá esta charla los deje pensando un poco. Más preguntas, más reflexiones. Sí, alguien, si quieren pueden hacer más preguntas. Claro, yo creo que lo más importante de como la temática de la reencarnación y la presentación de estas dos, de Gabriela Mistral y de Jaime Galté, que lo de Jaime Galté lo habíamos profundizado el año pasado, que está en mi canal de YouTube y si no la pueden ver yo se los envío, es el cómo cada uno de nosotros va decidiendo vivir, con qué vamos a conectar, porque ya sabemos todo lo que está pasando a nivel mundial, pero como poco a poco nos vamos a ir conectando cada uno de nosotros con nuestra propia sabiduría interior. Entonces, nosotros acá todos los presentes tenemos facultades en sus distintas categorías. Unos están conectados con la escritura, que es una mediunidad, una facultad de escribir.
todos en sus distintas categorías. Entonces, lo importante es que no nos desanimemos, porque yo sé que a algunas personas que están aquí presentes de repente les pasa. A mí también me pasa, pero la única diferencia es que uno tiene que utilizar los recursos. Entonces, estos espacios de conversación, estos espacios de aprendizaje, de estar como en grupo, son súper importantes. Yo créanme que cuando llegué a la historia a través de Sergio y llegué a través de a Jaime Galté, yo me dije a mí misma, dije, wow, no estoy tan loca. No estoy tan loca porque en verdad todo lo que a cada uno nos pasa, ¿para qué vamos a contar historias personales? A todos nos pasan cosas. Eh, Se abrió un micrófono por ahí, parece que es el de la Mónica, ahí. A todos nos pasan cosas, pero yo me sentía acompañada por él, me sentía acompañada. Así que léanse los libros, les van a servir harto, harto, harto. El de Galté, ¿dónde lo pueden encontrar? Para las personas que no lo tienen. Sí, el libro de Jaime Galté, el más grande medium de nuestra historia, el maestro espiritual más allá del tiempo, también está en Amazon, para las personas de Colombia, de Perú, de España. No sé si se conectó un amigo que iba a estar de una revista súper importante para psicología. Están en Amazon, colocan mi nombre, Sergio Salinas Caña, y Gabriela Mistral o Jaime Galté, y los van a encontrar ahí. Ya están disponibles estos dos libros y esperamos después colocar otros libros más que ya obedecen a los libros antiguos de Jaime Galté, las canalizaciones mucho más antiguas. Y pronto va a estar también Lecciones de la Divinidad para un Mundo Actual, que es un libro que yo edito, pero son solamente canalizaciones antiguas y un poco más actuales, donde se toca el tema de la fe, la espiritualidad, la muerte y la reencarnación. Y como comentario, Daniela, y a todos los que están acá, me ha contactado mucha gente en el último año que ha sufrido pérdidas. Y he tenido que hacer de algo que no soy, sino desde la sencillez solamente aportarles que lean los libros, que vean que esas enseñanzas están y que la muerte no es el término del camino, sino es el comienzo. Bueno, los que estamos acá todos creemos eso. Sí. Los que estamos acá. Oye, hablando de que recién mencionaste que había una persona que se iba a sumar, recuerden que este sábado a las 18 horas, vamos a hacer la presentación de la revista digital del Instituto para Psicología de Chile. Y además, como Sergio se suma ahora al grupo de relatores, tienes varios cursos chicos, ¿cierto? Sí, sobre esoterismo y parapsicología. Claro, para que puedan revisarlos también, www.institutoparapsicologiadechile.cl. Ahí pueden ingresar, que empiezan ahora en el mes de octubre. Sí, el mes de octubre. Sí. El mes de octubre. Yo voy a tener un taller pequeñito, el 22, de canalización y mediumnidad, que es la antesala del curso de 5 meses, que yo creo que ya el de 5 meses va a seguir, pero lo vamos a cambiar de horario, porque como estoy con el de regresiones, 2 días en la noche es mucho. Y el día, como les digo, sábado a las 18 horas se va a presentar la revista digital del Instituto para Psicología de Chile, donde hay otras personas, Sergio, yo, Gamal, y otras personas que se han sumado, vamos a colocar escritos de cada una de las temáticas, así que para que también estén presentes, yo igual se los voy a enviar. A las personitas nuevas, que estoy viendo caritas nuevas, inscríbanse en la comunidad privada porque voy a tener otros conversatorios, les voy a dejar mi teléfono aquí, para sumar los listados de difusiones, más 569-7521-9144. Próximamente vamos a tener ahí a Mauricio, de que nos va a conversar de visión remota. Mauricio es el director del Instituto de Parapsicología de Chile, también tiene sus facultades, entonces vamos a estar con él también, ¿vale? Así que alguna pregunta ahí, alguna pregunta que tenga. Se borró el número. Ya, te lo doy el número al no lo tiro. alcanza a escribir.
escríbelo, más 56, ¿Ya? 9, 7, 521, 9144. ¿Estás en la clínica, en el hospital, Silvita? En el hospital. Ya, hartas vibras positivas de todos nosotros para que te recuperes todo, Ojalá. te recuperes, o sea, así va a ser, recupérate, ¿ya? Vibras positivas para ti. Gracias. Ya, entonces, Sergio, te doy la palabra a ti para que vayamos cerrando. Sí, la lámina ahora, la dos ¿Cuál? últimas. La Las última. dos últimas, sí. Las dos últimas. Solo para reforzar el concepto muchas veces errado de ¿Estas? que, sí, Ya. de que la ciencia y la espiritualidad han estado alejadas. Recientes estudios demuestran que muchos de los principales inventores y científicos siempre estuvieron estudiando y tuvieron un lado espiritual tremendamente importante. Creo que retornaré a la Tierra dentro de 5.000 años. Unos nacimientos nos han acarreado riqueza y variedad. Otros nacimientos nos han acarreado lo mismo. Walt Whitman. Estoy volviendo a ese idioma, estoy recuperándolo. No es la primera vez que lo uso. Cuando yo tenía otros nombres, yo hablé en ese idioma. Jorge Luis Borges. La siguiente. Las almas van y vienen. Cuando vuelven a la tierra, dan vida y luz a la nueva forma. Ovidio. Cada hombre recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Orígenes. Padre de la Iglesia Católica. Lo remarca. Las almas vuelven desde el Hades y los semejantes son atraídos por los semejantes. Entre dos encarnaciones, el intervalo es de unos 1000 años. Platón. Y termino con el más grande y jugado hermetista de la historia, que también terminó en la hoguera, cuando con la edad se extingue la llama de la vida y el cuerpo vuelve a ser polvo, el alma no cesa de vivir. Cambia su destruida habitación por otra nueva, en la cual continuará trabajando. Giordano Bruno. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos por participar de esta charla. Se les agradece muchísimo. Vale, entonces estamos viéndonos. Gracias, Sergio. Nos vemos entonces el sábado a las 18 horas para el lanzamiento, que nos apoyen ahí de la revista digital del Instituto Parapsicología de Chile para que esta comunidad vaya creciendo. Así que les dejo un abracito grande, grande, grande. Ahí me dicen gracias Dani, están dando saluditos a las personas que también acá están en la fanpage. Les envío un gran abrazo, mi querido amigo Hugo, Paola, Cecilia, Minita de Arica, de todas partes. Así que un abrazo grande, grande. Que estén bien, nos vemos. Gracias, Sergito. Gracias.